La historia común de España, México y Estados Unidos. En 1812 se erigió para los españoles de ambos hemisferios, la constitución más avanzada de la época, que igualaba en derechos a todos. Las castas y élites privilegiadas no lo podían tolerar. Con la destrucción de Nueva España, finaliza la entidad geopolítica más grande y próspera hasta entonces conocida en el mundo occidental. Se implanta la calumniosa difamación de la leyenda negra, transformada en mito constituyente y base de los sistemas educativos en las repúblicas hispanoamericanas, dando origen o expansión a las naciones procedentes del descuartizamiento de Nueva España, México, Filipinas, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Estados Unidos y Costa Rica. Sin imaginar sus habitantes, las graves consecuencias devenidas de estos sucesos. ¿Por qué no es utilizado el concepto de Nueva España para definir todo el suroeste de Estados Unidos, cuando por contra, si es ampliamente utilizado el concepto de Nueva Inglaterra en el noreste y Nueva Escocia en Canadá? Siendo que es más antiguo que la misma Nueva Inglaterra, y las más antiguas ciudades estadounidenses son de origen novohispano. El objetivo es rescatar del olvido y ocultación una parte esencial de la historia común del norte del continente americano, explorado y conquistado por españoles y unificado bajo el prodigioso y ahora olvidado Virreinato de la Nueva España, hasta que en 1821 la inconsciencia y egoísmo de las altas jerarquías novohispanas lo llevaron a la catástrofe moral, económica y demográfica, sumiéndolo en un sanguinario caos del que aún no se han recuperado sus víctimas. La mayor desgracia de la historia de México fue pasar a llamarse México. Desde entonces no ha habido más que empobrecimiento, guerras civiles, baños de sangre indiscriminados, masacres de nativos y gobiernos de sátrapas y traidores. Quien renegó de España no fue el pueblo de Nueva España, fueron grandes hacendados, aristócratas y privilegiados que no aceptaban que tras la promulgación de la Constitución Española de 1812, la PEPA, la soberanía pasaba a emanar del pueblo, igualándonos a todos en derechos y libertades nunca antes vislumbradas, y ellos pasar a ser uno más. Todo lo demás que argumentan los nacionalistas mexicanos son majaderías y prejuicios propios de la ignorancia, sembrada y cultivada desde hace 200 años, al promover la leyenda negra de España tratando así de justificar ese ruinoso engendro artificial de Estado fallido, que ahora se llama México, inseminando un autoodio en nosotros mismos que nos acompleje y destruya nuestro amor propio e identidad como hispanos de ambos hemisferios, enriqueciendo así a las potencias genocidas del norte de su frontera. La civilización tóxica y sus cipayos, durante 300 años gozó de una hegemonía nunca antes soñada. Conquistó en 50 años más superficie que el Imperio Romano en 1000. Exploró el mundo hasta entonces desconocido, expandió su cultura por 5 continentes. Globalizó el comercio mundial y luchó como león contra jauría de hienas, contra pueblos europeos, africanos y asiáticos, que frustrados y envidiosos, aspiraban a poco más que a rapiñar las migas que a España se le caían de la mesa y despreciaba. Esto era la piratería, y el tráfico de esclavos. De España aprendieron técnicas de navegación, tácticas militares y filosofía basada en los derechos naturales. Pero debido a la impotencia militar de sus enemigos, estos recurrieron a la estrategia de la injuria, la difamación y la calumnia generalizada contra sus logros, hasta el extremo de creerse sus propias mentiras y llevarlas ellos mismos a la práctica. Esto devino en que mientras España creó una próspera y floreciente civilización, conquistada más bajo acuerdo que bajo violencia, reinvirtiendo la mayor parte de lo obtenido en los territorios conquistados, creó un mundo nuevo hecho a imagen y semejanza de la misma España, con sus mismas leyes, derechos e instituciones, para el buen gobierno de los territorios bajo su dominio. El creerse sus propias mentiras destinadas a estigmatizar el mundo hispano, propició que estos pueblos, cuando se vieron capaces de constituirse en imperios, no crearon, no construyeron, ni civilizaron. Simplemente, depredaron riquezas, cometieron crímenes execrables, exterminando a civilizaciones enteras. En lugar de expandir su civilización mestizándose con los pueblos conquistados, constituyeron colonias cuyo único objetivo era el mercantil, con total desprecio a la vida humana y derechos de los naturales de los territorios bajo su dominio.